Son las 11 de la mañana de este 26 de febrero. Es un restaurante de comida típica norteña, norestense. ¿6? A ver, ya estamos otra vez en vivo. Se fue momentáneamente la conexión. Pero bueno, les estaba diciendo que este es el restaurante El Gran Invernadero, sí. Un restaurante de comida típica, pues, norteña, regiomontana o norestense, sí. Y bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar en esta ocasión, compañeros? Antes de ello, déjenme decirles que ahora tenemos pues la presencia de Gilberto Reyes, computólogo, ¿sí? Nuestro amigo Ernesto Cerda, sí, que está en un proceso de transición, sí, de fifí, está pasándose a ser chairo. Por eso ahora esta relación así tan amistosa y amena, sí, entre ellos, sí. Ha ido, pues, digo, son cosas de la política, sí, la evolución natural. Él está pasando, pues, de esa condición fifí. Se observan que ahora ya no trajo su traje, sí, su combinado de corbata y cosas, y ahora ya viene más a lo fifís. Pueden observar acá el otro chairo que tenemos, sí, ya más o menos, sí. Y bueno, por el lado del Partido Acción Nacional, para darle un balance a la mesa, tenemos pues a nuestro amigo Ledesma, sí, un compañero. Dos sexenios del poder. No, sigue en el poder, compañero, sí, sigue en el poder, nomás que es de esa gente inteligente que está ahí sin hacer mucha alaraca, sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener un balance interesante. Y déjenme comentarles que los temas que vamos a abordar por consenso, si saben ustedes, es una mesa democrática, aunque algunos no lo quieran reconocer, ¿sí? Y los temas son los siguientes. Vamos a hablar del presidente que ya está cansado. Vamos a comentar un poco sobre su circunstancia. El presidente es un personaje, por supuesto, de la mayor relevancia en el país por justamente lo que representa y por los efectos que puede tener cualquier situación que suceda con él en el ámbito nacional. Por otra parte, vamos a hablar de el tema en Nuevo León, fundamentalmente, aunque es un tema nacional ya, el tema del agua y el tema de la inseguridad, que también es un tema nacional, aunque vamos a tener seguramente muy concentrada la atención en Nuevo León. Y finalmente abordaremos el tema de la guerra de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces son los temas que tenemos. Yo quisiera, saludo, bueno, antes de eso, a Abraham Rodríguez, que está viéndonos, a Carlos C. Salazar, les mando un abrazo. Y bueno, miren, en el tema inicial del presidente, nos sorprendió esta semana una declaración que sintetiza una condición de decepción, de frustración, que pues viene a finalmente empatar con la frustración también que tenemos muchas personas en México, que durante más de 3 años hemos advertido una serie de problemas, una serie de riesgos, unos con una óptica pues de opositores, otros simplemente alarmados por el problema de esa falta de racionalidad que de pronto empezamos a ver en las decisiones presidenciales. Y hoy tenemos esa situación pues de desencanto presidencial. ¿Qué es lo que puede generar ese desencanto? Pues hay muchas cosas. Hay una presión muy fuerte, por supuesto, por parte de los Estados Unidos, que está asociada al tema de la inseguridad que se ha desbordado en el país en estos últimos días. Yo creo que porque hay una rectificación en los hechos de la política de abrazos no balazos. Y siento pues que eso tiene al presidente en una condición muy complicada, pero aparte
no ha podido salir, no se ha podido superar el tema de los señalamientos de corrupción o por lo menos de conflicto de interés del hijo del presidente, sí, Juan Ramón López Beltrán, y ya se asoman otros temas también de corrupción. Puede ser que alguien cuestione eso, pero lo que es inobjetable es que la forma de vida del hijo del presidente no empata en modo alguno con la pretensión de él de que vivamos de manera modesta. Otras cosas que deben de tener decepcionado al presidente es que ha trascendido que ese tipo de reportajes han sido posibles por filtraciones desde la propia presidencia. Y entonces pues tenemos una situación claramente de insatisfacción por parte del presidente. Entonces vamos a empezar este tema. Yo les quiero preguntar a mis amigos quién quiere iniciar en este asunto para pasarle el micrófono. Ya saben que ahora tenemos dos micrófonos, el mío y el de ustedes. Así le hago en la cueva, yo tengo un micrófono para mí, porque lo tengo ubicado de manera que no haya efectos, o sea, y a la gente normalmente le gusta que tenga efectos para que su voz salga pues un poquito diferente de como es. Y yo como soy sincero, pues le quito todos los efectos, sí. No, es la manera de ejercer el autoritarismo de parte... El hecho de que yo tenga el micrófono. Ejerzo un autoritarismo. De repente le arrebato la voz, sí. Hay gente que por eso no quiere venir, ¿Es sí. el privilegio de ser dueño de la palabra? Sí. Es igual que el presidente. Pero hubo un tiempo en que teníamos un solo micrófono y entonces pues nos lo compartíamos, no se podía hacer esto, pero ahora tenemos dos micrófonos. Pero bueno, compañeros, vamos a escuchar a Gilberto, sí, él es un opositor muy férreo al presidente de la República, siempre ha dicho que se equivoca mucho. Vamos a ver si ya cambió de opinión. Adelante, compañero. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad?, por permitirme comunicarme con toda la audiencia y aquí con mis compañeros de la mesa. En realidad, es una situación en la que están involucrados una buena cantidad de intereses políticos y económicos. El presidente y su familia está haciendo, desde hace muchos años, eso no es nuevo, ¿verdad? Desde que él estaba allá en Tabasco, lo andaban vigilando, ¿verdad? Incluso se ponían drones y helicópteros arriba de su casa. Continuamente tenían vigilada ahí su vivienda como una forma de hostigamiento y lo siguen haciendo, ¿verdad? Además que ahora con otro esquema. Y entonces lo que está en lo que se encuentra ahorita Andrés Manuel López Obrador es una situación muy pesada, muy difícil, porque además de estar enfrentando todos los problemas y toda la presión que involucra la oposición tan poderosa desde el punto de vista económico y político, pues ahora están metiendo con su familia, ¿verdad? Pero pues yo pienso que en el caso de la familia, me imagino que ustedes estarán de acuerdo en que pues cuando ya los hijos crecen, ya uno es muy difícil tener control sobre ellos, y incluso en todos los casos, ¿verdad?, en cualquier familia. Uno les dice, uno les aconseja, uno les sugiere, uno les da ejemplos, pero finalmente cada quien es libre de decidir hacer lo que cree más conveniente para su propia familia cuando ya se separaron de los padres, ¿verdad?, cuando ya no viven en la misma casa. Entonces, si por ejemplo alguno de mi familia llega a involucrarse en algún proceso que no esté yo de acuerdo, bueno, pues es su decisión, es su situación, su entorno, y pues tendrá que enfrentar las consecuencias, ¿verdad? Pero no porque haya alguien de la familia cometido alguna irregularidad, pues se quiera ir a pedirle cuentas al papá, ¿verdad?, o a la mamá. Oye, ¿qué pasó? Ya tu hijo, pues fíjate con qué, pues es que él es mayor de edad, tiene su libre albedrío, su propia situación, su propia familia, su propio entorno, su propio ambiente social, y pues yo no tengo por qué, digamos, responder por sus actos. Gilberto, pero aquí no. ¿estás de acuerdo en que este tema
ha sido un tema de gran desgaste para el presidente, que Claro, tenemos ya pues, 4 semanas pues en que él. no, imagínense, si uno tiene una responsabilidad como la del presidente, y en cualquier ámbito, no nada más del presidente, sino un empresario, por ejemplo, que está a cargo y al frente de un corporativo, pues es una gran responsabilidad. Si además de eso le llevan problemas de cada uno de sus hijos o de sus hijas, pues más imagínense el desgaste que eso representa. Si de por sí el desgaste que tiene el presidente por enfrentar todos los problemas de la oligarquía y todos los poderes prácticos en los medios de comunicación, en el poder económico, en el poder político, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque actualmente con las reformas pues, está afectando mucho a poderes económicos extranjeros. Y obviamente hay injerencia de otros países, principalmente ya sabemos de quién, nuestro vecino, porque se le está afectando realmente a algunas empresas, pero que están cometiendo irregularidades con respecto a la reglamentación en su actuar económico, ¿verdad? En su actuar empresarial. Quienes trabajan bien, pues no tienen nada que preocuparse, que nada debe, nada teme. Pero sí se está generando una gran presión sobre el gobierno de México actualmente en base a esa afectación. Y claro, que está desgastándose nuestro presidente. Ustedes como gente de Morena o de la 4T, ¿se sienten preocupados por lo que está pasando? ¿Sienten que se les está complicando la situación? Definitivamente sí se está complicando la situación, pero tenemos mucha confianza en nuestro presidente, en su fortaleza. Ya ha enfrentado esto en otras ocasiones. Creemos que va a salir airoso. Tiene el apoyo del pueblo de México, tiene una aprobación que ronda el 70%, en algunos encuestas sale un poquito más, en otros un poquito menos, pero con ese apoyo del pueblo, y como bien nos dice nuestra Constitución, el poder es del pueblo. Entonces, con ese respaldo que tiene, tenemos la confianza de que va a salir adelante, salvo que algún problema de salud lo ponga fuera de circulación, ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero de que está bajo presión, yo hasta ahorita incluso estoy sorprendido cómo ha aguantado tanto, cómo ha soportado, ¿verdad? Imagínense la presión de... Sí, pero ya no puede más, No, yo creo que sí. No puede más. No hay que difundir, digamos, situaciones que pudieran ser negativas, pues para no entorpecer más este proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos la seguridad de que va a soportar todo esto, sobre todo con el apoyo del pueblo. Esperemos que su salud sea lo suficiente para salir adelante. Está pasando unos días, unas semanas así difíciles, y luego, encima de todo eso, pues enfrentando a veces traiciones incluso dentro de su mismo gobierno, ¿verdad? Ahora bien, no es que yo sea un morenista 100%, o apasionado, no. Simplemente estamos apoyando al gobierno de la Cuarta Transformación porque sabemos que es lo mejor para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Porque la historia de los últimos 30 años es muy evidente de cómo se deterioró las instituciones, la vida social, el entramado social, de tal manera que ya el pueblo llegó a un hartazgo que sin que se le diera ninguna prebenda, ningún apoyo, y en votó estos 3 años, por Andrés Manuel López Obrador. 3 años, Gilberto, ¿ya se arreglaron las cosas o se empeoraron? Primero que nada, los medios de comunicación en todos los ámbitos, exceptuando honrosas excepciones, se han encargado de difundir de que se está deteriorando más de como estaba antes. Cualquier falla la agrandan con tal de desprestigiar al gobierno y sus acciones. Pero si volteamos o si nos ponemos a analizar cada una de las obras que se están llevando a cabo, cada uno de los cambios que se han hecho en la Constitución para poder apoyar a los más desprotegidos, o por qué piensan ustedes que nuestro presidente y el gobierno de la Cuarta Transformación tiene tanta aprobación? ¿A qué creen que se dé? Claro, a los apoyos que están recibiendo. Bueno, eso te es normal. Te informo que la aprobación va en caída, ¿eh? Sí, eso es muy probable porque los medios de comunicación se han encargado de tratar de cambiar esa opinión, esa aprobación. A ver, mira, déjame darle voz a Abraham Rodríguez, que nos escribe, ¿sí? Dice, creo que no es malo que el hijo viva en la opulencia y tenga acceso a dinero, siempre y cuando sea producto de su esfuerzo. El problema es que va en contra del discurso presidencial de vivir con un par de zapatos
ser feliz con un auto usado y tener en la cartera 200 pesos. Y luego insiste Abraham Rodríguez con un texto adicional que dice, ha de estar triste por tener un fifí en la familia, refiriéndose al presidente. Pero bueno, ya para terminar, ¿querías redondear alguna idea, Gilberto, para pasarle el micrófono a otro compañero? Pues sí, tengan confianza, vamos por buen camino. Y es muy sencillo, mis estimados amigos, refiriéndome en forma figurada, no te preocupes, Sancho. Si los perros ladran es porque vamos cabalgando. Muchas gracias. Sí. También si los perros ladran es porque a lo mejor ya nos está llevando la chingada, ¿no? O sea, sobre todo si son Dobermans que nos... Depende cómo se les vea. Bueno, ¿quién sigue, compañeros? ¿Ledesma? ¿Cerda? La juventud. A ver, vamos a escuchar una opinión que viene desde un espectro ideológico que tradicionalmente se ha considerado de derecha, pero la verdad nuestro amigo Ledesma es una persona racional, que es ahora lo que importa desde mi punto de vista. No tanto que seas de derecha, izquierda, chairo, fifí, lo que sea. Estamos ya pidiendo muy poquito, ¿sí? Ser racional. Y mi amigo Ledesma lo es. Te escuchamos. Bueno, primero, pues, qué bueno que estás aquí después de tantas semanas que no viniste. Un saludo, maestro, un saludo a la mesa. El cansancio de López Obrador, la corrupción de López Obrador, la Casa Blanca de López Obrador. Sin duda alguna que sin tener pruebas de que haya corrupción, el caso de que el hijo esté viviendo en una casa que le renta una empresa que tiene contratos con Pemex, le ha ocasionado un desgaste enorme a López Obrador. No estoy de acuerdo con el compañero que vamos en caballo de Hacienda, que se acabó, que estamos mucho mejor que en los últimos 30 años. Sin duda alguna la corrupción ha existido desde siempre en todos los gobiernos, existe, pero este gobierno está tomando decisiones que a la postre nos van a costar mucho como país. Ha atentado contra organismos, contra el INE, ha desaparecido algunos otros. El tema de la pandemia. Déjame interrumpirte porque quiero rescatar un concepto que viene en el tweet que puso Anthony Blinken. Es un tweet en el que sale en defensa de los periodistas, pero hay una palabra que no ha sido considerada en general por los analistas y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Ese tipo de organismos a los que tú te refieres son los encargados de algún modo ser un garante de la rendición de cuentas. Esa palabra la pone ahí, lo cual significa que para los Estados Unidos es grave esa política atentatoria contra esos organismos, sí, que servían de control, de contrapeso, precisamente para evitar abusos del poder. Perdona que te interrumpa, pero nada más quería señalar pues que en ese tema que tú estás señalando también están puestos los ojos de los Estados Unidos. ¿Okay? Indudablemente que es un tema muy grave. Esos organismos, mucha gente ha luchado por años contra los gobiernos o para concientizarlos que hacía falta quién organizaba las elecciones, por ejemplo. Antes las organizaba Bartlett. Antes las elecciones dependían de los secretarios generales de gobierno en los estados. Entonces, eso se acabó. Con muchos trabajos de mucha gente se llegó al INE, se llegó al IFE. Y ahora, ese tipo de organismos, el gobierno de López Obrador los ha menoscabado, ha desaparecido fideicomisos. El tema de la pandemia, este gobierno de López Obrador fue nefasto. Hablaban de que íbamos a tener... Está siendo nefasto. O sea, hablaban que íbamos a tener, por decir un ejemplo, 60,000 muertos. Vamos en 10 veces más. Entonces,
el tema de los niños con cáncer. O sea, hay muchísimos temas de salud pública, de autonomía de los organismos, en el que López Obrador nos está mermando como país. Habrá muchas consecuencias que no veamos a corto plazo, que no veamos ahorita, como el tema de la pandemia, pero habrá otras cosas que las vamos a ver en 3 o en 6 años. Entonces, sí, el tema del hijo, de la mujer millonaria que tiene, le ha causado mucho desgaste. Pero yo creo que no es más que, pues un tema más a todo el desmadre que tiene y que trae como gobierno. El que esté cansado y se quiere ir para su casa, pues digo, lo elegimos por 6 años, o lo eligieron quienes votaron por él por 6 años. Vamos a ver cómo le va lo que resta de su sexenio. Pero yo no, en lo personal, no creo que a él le vaya a ir muy bien. Es todo, compañero. Muy bien. Ernesto, te escuchamos. En lo que se hace el cambio, sí. Sí, yo pienso pues que efectivamente esos 3 años que siguen para el presidente van a ser muy difíciles, porque van a ser años donde se vayan manifestando, se vayan haciendo claras las consecuencias de muchas de sus decisiones. Anoche participé en un grupo de estos que se han puesto de moda en Twitter, donde hablaban pues justamente del problema del desabasto de medicamentos, y los testimonios que escuché fueron terribles. Hubo un testimonio que me llamó mucho la atención de cómo se ha estado manejando el problema del inejercicio. Entonces dice que en Veracruz no ejercieron 260 millones aproximadamente, y entonces hay una partida presupuestal, por ejemplo, para medicamentos o para alguna otra cosa. El encargado, estamos todo en el contexto moreno, ¿sí? El encargado de ejercer eso, pues no encuentra en qué gastar, termina el ejercicio, y entonces ese dinero, por una disposición del gobierno, ¿sí?, pasa al presidente para que él haga con ese dinero lo que le dé la gana. Entonces hay una cantidad de dinero que se está moviendo. Ellos le concedieron el beneficio de la duda al presidente, los que estaban en ese grupo de Twitter, y señalaban que ese dinero se iba a las obras del presidente, pero muy bien podría irse a tareas de orden político, ¿sí?, proselitista. Entonces tenemos una situación muy irregular, y por eso para esta presidencia es muy importante controlar los órganos independientes que pueden estar levantándole la falda y señalando ese tipo de situaciones. Ernesto, te escuchamos. Bueno, hace más o menos 9 meses, en otra reunión con ustedes, el Instituto, el INCIDE, planteó lo que nosotros vislumbramos con un desgaste de la función de gobierno y de la acción de gobierno de este presidente Andrés Manuel, y decíamos que la serie de acciones equivocadas, algunas, y otras insuficientes y otras ineficientes, iban a ir desgastando el gobierno. Eso se maneja mucho cuando nosotros hacemos análisis de las empresas, hablamos del desgaste de materiales. Un material tiene diferentes formas en que se va desgastando. Uno es por el tiempo, otro es por el uso, otro es por la fricción, y hay una serie de elementos, y nosotros desde esa fecha llamábamos al gobierno federal a que hiciera un alto en el camino y empezar a ver la probabilidad de un desgaste, si no a corto plazo, si a mediano plazo. Entonces, partiendo de que esto se está dando en este momento, y en aquella época le decíamos, el hecho de que tengas una alta aceptación no te define que va a ser siempre así. Hay que ver al futuro y no confiar tanto en las condiciones que aparentemente son reales ahorita. El problema del azar y las condiciones de un país está sujeta a muchas condiciones económicas, políticas, de seguridad y de salud, como en el caso de México. Esto trae como consecuencia
el hecho de haber tomado, desde nuestra perspectiva, una posición muy vulnerable, el hablar de una ética moral donde la gente debe conformarse con lo mínimo, iba a traer consecuencias. Obviamente el presidente, como cualquiera de las personas, pues no es responsable de lo que hagan sus hijos o sus familiares o sus cuates, pero sí es responsable de que no lo hagan con bienes o acciones del gobierno. El hecho de que esta semana haya dicho que se encuentra cansado es parte de esa erosión que viene teniendo el poder presidencial, que ha sido muy importante, uno de los más importantes en los últimos años del poder presidencial, pero viene soportado primero por el problema de sus hijos, el problema de sus familiares, de sus hermanos, que han pues tenido circunstancias que son reprobables según la ética del presidente. A mí me parece, y esa es una teoría que mando, que hacemos nosotros, es que lo que pasó la semana antepasada se vino a sumar a las casi 4 semanas que tiene con el problema de la Casa Gris, y es el hecho de que un compadre de él, el que es el padrino de su hijo menor, pues tuvo como representante de una empresa que maneja la sal del país, se vio involucrado en una fire donde se perdieron primero alrededor de 50 millones y en el siguiente año, el año pasado, cerca de 600 millones. Y eso, imagínate que de por sí que está lloviendo y te sales a la calle y te caen truenos, entonces me parece que eso vino a detonar lo que ya ¿Cómo se llama el que le bautizó el chiquito? Nosotros nos guardamos el nombre porque conocemos las implicaciones de hacer este tipo de... Nomás le damos los datos y ustedes búsquenle quién fue el que bautizó al último hijo de Andrés Manuel. Y si no, métanse al área de la Contaduría Mayor y ahí se van a dar cuenta qué pasa. Muy bien, entonces, es interesante, esa es una revelación pues que estás dando, ¿sí? Un tema fuerte que a lo mejor lo van a sacar pues los que han estado dando metralla pues, particularmente el compañero Loret de Mola, ¿sí? Sí, nosotros advertíamos el año pasado, recuerdas que decíamos, no puedes entrar de manera directa a un ataque frontal contra tantos enemigos. Y yo le recordaba en aquella época que una vez que fuimos asesores de un gobierno, me acuerdo que uno de ellos, que era secretario general, decía: Ernesto, lo menos que debemos hacer es juntar muchos enemigos, porque cuando sean muy pendejos se juntan y nos van a ganar. Ese es el problema, aunque tengan muy poco, pues ese es. Y yo creo que está sumido Andrés Manuel en una crisis muy difícil de entender para quienes como no lo comprenden a él, de que generó toda una retórica, una narrativa de ser austero y ves que tu familia no te hace caso. Es lo más duro para un padre ver que tu hijo, al que tú supuestamente le diste una enseñanza, pues nomás te diga: sabes, papá, que estás equivocado, yo voy por el otro lado. Eso ha de ser algo muy pesado para el presidente, y luego ver que sus hermanos, que su gente más cercana, pues está haciendo negocios y está metiéndose en problemas graves. Esa es la visión de los hechos. Son hechos que obviamente van a pegarle a la cuestión del presidente. Muy bien, compañeros, pues yo quisiera cerrar esto nada más señalando que efectivamente son muchos los problemas que tiene el presidente, pero son problemas que él generó, ¿sí? Y aquí pues, como diría aquella canción, ¿con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? Y luego la otra frase terrible de esa canción, ¿sí? Que tiene que ver con muchos casos donde la gente construye su desgracia, ¿sí?
dice la canción popular, dice, ¿a quién le importan tu laguna de pesares? Bueno, esa es la condición triste en la que ya vive el presidente, que abre una perspectiva terrible, ¿sí? Cuando pensamos en que tenga que recorrer lo que le resta de sexenio. Y por eso hay muchos rumores en el sentido de que él está buscando una forma de irse anticipadamente de la presidencia. Déjenme aprovechar esta pausa antes de entrar al siguiente tema para saludar a Abraham Rodríguez, ya lo mencionamos, a mi amigo Alejandro Lambretón. ¿Cuándo vienes, Alejandro, para que suba el nivel político de la mesa grillera? Ceci Tejeda Valerio también, le mandamos un saludo. Chema Lozano, actorazo, no pude ir a verte, Chema, como era mi deseo, porque pues estaba yo en el canal de televisión. Dice Chema, saludos Galán, estabas hablando Ledesma en ese momento, yo creo que se refiere a ti. Sí, Francisco Zambrano, Jesús Ibarra, Héctor Padilla de aquí, nos dice saludos a todos y en especial al licenciado Salvador Borrego, comentarios muy acertados, válgame Dios. Yo sabía que alguien pensaba que mis comentarios eran acertados, no sabía que eras tú, Héctor, muchas gracias. Y Silvano Celestino Vargas está también viéndonos. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, compañeros. Es el tema del agua y el tema de la inseguridad. No, vamos a ver. Ese iba a ser al final, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar al tema pues de la guerra. Miren, la guerra, por definición, de acuerdo a Karl von Clausewitz, ¿sí? El teórico de la guerra, es un acto de fuerza para someter a nuestra voluntad al adversario, a un adversario. Es también una continuación de la política. Cuando ya la política no resuelve las controversias, entonces es una condición extrema. Y lo que estamos viendo es una situación muy lamentable porque, de nuevo, el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, que pues prácticamente podemos considerarlos lo mismo, están viviendo una situación de desgracia, ¿sí? Debemos recordar que la Primera Guerra Mundial a Rusia le costó, pues contando muertos oficiales y desaparecidos, 13 millones de personas. Y la Segunda Guerra Mundial le costaron 20 millones de personas fallecidas, muertas por la guerra. Y hoy están pagando también, de nuevo, el precio de la guerra con muertes, porque hay quienes pagan el precio de la guerra simplemente de manera económica y hay quienes resultan beneficiados de manera terrible como consecuencia de la desgracia de la guerra, ¿sí? Es una situación, dicen, donde jóvenes que no se conocen ni se odian se matan, ¿sí? Porque hay viejos que sí se conocen, ¿sí? Se odian, pero no se matan, deciden que así sea. Entonces, bueno, es una situación terrible la guerra. Yo lo que he estado observando ya un poco en el balance de todo lo que se ha estado escuchando, particularmente una opinión de lo más acreditada que yo considero, que es la de Henry Kissinger, el ex secretario de Estado en tiempos de Richard Nixon, y otras opiniones ya me van dejando claro pues que lo que estamos viviendo efectivamente es una agresión, es una grosería, como puede ser una grosería empujar a alguien o darle una bofetada a alguien, ¿sí? Nada más que si ese alguien viene y me invade mi espacio vital, si sin haber para qué, un desconocido o una persona conocida viene y se me acerca a 15 centímetros, a 10 centímetros, lo más probable es que la reacción sea empujarlo o darle un madrazo entre ceja, oreja y madre. Es normal. Y es justamente eso lo que hicieron los países occidentales al acercarse, ¿sí?, a Ucrania, al tratar de jalarlo a la OTAN, ¿sí?, al abrir esa amenaza, porque esto habría una situación, y Putin lo ha planteado de manera muy clara. ¿Qué pasó cuando la crisis aquella de los misiles? Pues claro que el presidente Kennedy consideró totalmente inaceptable que pusieran misiles en Cuba.
ha planteado también Putin, ¿qué pensaría si yo pusiera misiles en Canadá o en México? Entonces la reacción, creo, de Putin y de Rusia, pues fue una reacción que estaba marcada, que estaba obligada, ¿sí? Entonces la responsabilidad fundamental, de acuerdo a lo que yo he estado viendo, pues ha sido ese querer pasarse de listo y ese error muy común en los grupos sociales y políticos de no consolidar los avances. Si ya se derrumbó el muro de Berlín, si ya se dio el fenómeno de la balcanización, pues ya cálmate, consolida eso, si no estás amenazando más, ¿sí? Igual sucede en los avances, por ejemplo, los grupos lésbicos, sí, gays, ¿sí? Han logrado avances importantes, pero quieren más, y al tratar más, pues entonces es que se generan reacciones y pueden revertirse los avances, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso que acabo de mencionar, sé que es un caso muy sensible, pero por supuesto que ellos son beneficiarios de una condición de tolerancia de mucha gente, porque mucha gente no está de acuerdo con eso. Bueno, manténlos en ese rango de tolerancia, pero si insistes más en avanzar, entonces esa tolerancia se pierde y pueden resurgir grupos agresivos, violentos en contra de ellos, como en Estados Unidos también se recrudeció el fenómeno del racismo. ¿Cuándo surge eso? Bueno, pues cuando los avances democráticos pues les llevaron a una serie de ciudadanos, a una persona de raza negra a la presidencia, ¿sí? Ahí se viene esa situación. Pero bueno, aquí lo único que estoy diciendo es que a veces se pierde el sentido. A veces es mejor no proponernos mayores avances porque se nos van a revertir las cosas. Un poco también podríamos decir de lo que está pasando en la 4T, ¿sí? O sea, habían logrado algo, sí, pudieron consolidarlo, en lugar de consolidarlo, insisten en más cosas y ahora están ya cansados. Bueno, creo pues que eso es lo que tenemos en el caso lamentabilísimo, por supuesto, de la invasión. Yo espero que se acabe pronto. Hace unos días platicamos con una persona que es rusa, que vive allá en Rusia, y lo que él nos comentaba es que pues esto le está costando a todo el mundo, ¿sí? Dice, por lo pronto ya la renta me está costando 20% más, pues tenemos la esperanza, por lo menos es lo que se mueve en el ambiente social ruso, de que esto termine pronto, ¿sí? Que en una semana ya se acabe esto y pues de algún modo se logre volver a la normalidad. Ojalá que también Putin, si logra un avance, lo consolide y trate pues ya de salir adelante y que volvamos un poco a la ruta de la pues comunicación, a privilegiar la política para resolver los diferendos que siempre va a haber. Entonces, eso es lo que yo pienso de este tema. Yo quisiera decirle a mis compañeros si tienen alguna cosa que decir sobre esto. ¿Quién quiere? ¿Nadie quiere? Adelante, Gilberto. Vamos a escuchar la voz. Que por cierto, en lo que mi amigo afín a López Obrador toma el micrófono, me parece muy interesante, muy relevante, que da la impresión de que el presidente pues como que no quería meterse en el tema. Algunos dicen que hasta a lo mejor estarían pensando en tomar una postura prorrusa, como lo hicieron en Venezuela, ¿verdad? En Nicaragua también. Y de repente, un día después, condenan la invasión. Se dice que por presiones fuertes de los Estados Unidos. Total que en este tema el presidente sale también medio raspado, porque da la impresión, primero, que está haciendo algo a contrapelo de su voluntad, y segundo, porque pues se tardó en tomar la decisión. Adelante, Gilberto. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad yo soy el que menos conoce de temas internacionales aquí de la mesa, seguramente, o muy probablemente. No conozco mucho de política internacional o geopolítica, pero lo que sí se puede analizar o concluir y partir mis comentarios en base a la siguiente idea. Estarán de acuerdo que yo creo que Putin y Rusia en general, yo no creo que un día amaneció y dijo, no hombre, ¿saben qué? Se me ocurre, ahora vamos a invadir Ucrania. Total, pues qué.
Sí, pues ¿qué pasa? No pasa nada, vamos a invadirlo. No, señores, eso tiene muchos años que se fue gestando por lo poquito que he leído, que conozco, que he escuchado por ahí. Ya tenía años que se estaba cociendo, se estaba madurando este proceso que desembocó en la invasión de Ucrania porque ya era demasiado los abusos, al parecer, ¿verdad? Yo no conozco mucho, de gente que tiene que ver con las decisiones en la OTAN. Porque cuando se separó, se hizo digamos, la desaparición de la Unión Soviética y cada país tomó por su cuenta su propio destino. El acuerdo de caballeros, no sé si hubo algún acuerdo firmado, al parecer sí lo hubo, pero no se respetó totalmente porque creo que no tenía validez legal en aquel entonces. Entonces el acuerdo era que la OTAN no se iba a expandir hacia los países que habían quedado a un lado ahí junto en las fronteras con Rusia. Pero no respetaron ese acuerdo y empezaron a ofrecer la posibilidad de que se integraran a la OTAN y así fue como fue integrando más países a la OTAN y ese es un acuerdo que se violó, ¿verdad? Y incluso hoy todavía le está proponiendo a otros países por allí alrededor de Rusia que se unan a la OTAN, ¿verdad? Cuando eso era precisamente parte del acuerdo que no se iba a llevar a cabo. Y por otro lado, parece ser que en Ucrania hay un buen número de grupos y organizaciones neonazis y eso estaba dando al traste con la paz y con la salud pública de los pueblos de ahí de Ucrania, ¿verdad? de las regiones de Ucrania. Entonces llegó un momento en que dijo Putin, me imagino ya le colmaron la paciencia y digo, hasta ahí llegaron, ahí con permiso voy para allá. Ahora bien, algunos de los países que están criticando la invasión, pues yo no sé si tengan la calidad moral y ética para hacerlo. Todo el mundo sabe qué país se ha dedicado a invadir otros países o a promover con un proceso de injerencia política a promover golpes de Estado. Ustedes, ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Ya saben a quiénes nos referimos. Incluso México ha padecido invasiones, sí. Incluso México ha padecido invasiones de países como España, como Francia, como ya saben quién más. Y entonces, pues yo no sé si todos los países tengan calidad moral para estar criticando algo que pues no han respetado mucho en algunos casos y la historia lo dice. Analicen, vean, cotejen, no nos creamos siempre de todos los medios de comunicación, busquemos más información para estar precisamente con todos los datos y que nos permitan tener un conocimiento exacto y más objetivo de qué es lo que está pasando y sobre todo, por qué está pasando, ¿verdad? Porque como les digo, para concluir mi comentario, ¿a poco ustedes piensan que un día amaneció Putin? Digo, no hombre, ¿sabes qué? Se me ocurre invadir Ucrania, pues total, ¿qué? Pues aquí está de vecino, pues aquí me les voy encima. Eso es todo, es cuanto, mis queridos amigos y compañeros. Muy bien, Gilberto. ¿Quién sigue? Ernesto Cerda. ¿Usted es Putin? Así se llama. Dice que Cuando alguien habla de eso es porque lo tiene conocido. Cuando habla alguien del camino es que lo tiene conocido. No, lo que pasa es que quien conoce... No, lo que pasa es que como ya hay afinidad entre ustedes, ¿verdad? Pues yo dije, a lo mejor pueden empezar un movimiento, todos somos Putin, ¿sí? No. Pues tú puedes ser el presidente porque eres el más adecuado para ese... Tú ya conoces ese tipo de cosas. Lo escuchamos, compañero. Como que ya le sacó... Bueno, pero mira, déjenme leer un comentario que está medio extraño, a ver si ustedes me ayudan a descifrarlo. Lo escribe nuestro amigo Mario Posada Gómez. Dice, al parecer, Latinus encontró un vínculo entre el director musical, no especifica qué director musical, y un dirigente de Morena, tampoco especifica. Un vínculo, dice, para que la semana pasada le coartaran la libertad de expresión por órdenes del dictador. Está un poquito raro porque debe estar esto planteándose en un tono sarcástico, porque hasta donde yo entiendo el amigo Mario Posada es... ya estamos de nuevo, compañeros.
Hubo una breve interrupción, yo espero que los que están en vivo la percibieron. A ver, entonces, definitivamente el compañero Mario Posada es de la 4T, por no decir que Chairo. A ver cuándo vienes, Mario. Sí, por lo pronto, si nos pudieras especificar de qué se trata lo que estás comentando, porque está medio encriptado, ¿sí? Y entonces pues nos haces pensar mal, ¿sí? Y no queremos pensar mal ni presuponer cosas. Mejor acláranos, por favor. Ahora sí, discúlpeme. ¿Está viendo usted alguna muchacha o qué es lo que lo tiene usted tan atento a la televisión? Adelante, compañero, te escuchamos. Bueno, primero habría que establecer un contexto. Hay que establecer que la humanidad desde sus inicios trae en su ADN el problema de la violencia que termina en guerras. El continente europeo ha sido el continente con más guerras internas entre países, entre tribus y entre la creación de imperios, desde Alejandro Magno hasta los últimos grandes imperios, como fue el de Rusia, como fue en su momento el de Napoleón. Ha sido un continente junto con África, la parte de Arabia, que están en constante manejo de guerra. Entonces el ADN se da de manera muy clara en esta forma de establecer la guerra. El caso de lo que acabamos de presentar, pues simplemente es un proyecto que yo creo que se les olvida. En el 20 Congreso del Partido Comunista se establecieron una serie de medidas para establecer, en caso de que la Unión Soviética llegara a tener una implosión, se tomaran las medidas para retomar la recreación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A raíz de Brezhnev, que vino un colapso y la caída del muro de Berlín, trajo como consecuencia una implosión en la República Socialistas Soviéticas, y pues se desperdigaron todas las naciones que en aquella época formaban el imperio ruso. Hoy están siguiendo pues los proyectos que se tenían en caso de una implosión, volver a retomar lo que ellos consideran que es suyo. El caso concreto de Ucrania, pues del punto de vista económico es un lugar importante por lo que representa para el mundo y para la Unión Soviética en todo lo que produce. Y era obvio que tenían que volverlo a su seno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el sueño de un hombre como Putin, que había que recordar que él fue un alto ejecutivo del área de espionaje y contraespionaje de la Unión Soviética, y fue lo que más perduró. Esa gente estaba preparada, capacitada para retomar la posibilidad de volverle a dar la grandeza que tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto se inscribe nada más en volver a tener lo que era de ellos. Y el pretexto puede ser cualquiera, el que la OTAN, el que lo miró feo. La verdad, el pretexto es lo de menos. Lo importante es que ellos siguen un proyecto de nación, y aquí lo que nosotros visualizamos es que, si bien es cierto que la Unión Soviética va a tomar no solamente Ucrania, sino Letonia, Estonia, todos los demás países van a volver a la órbita soviética. ¿Por qué? Porque no tienen ejército, y si lo tienen, pues nunca podrán ser un parapeto en contra del ejército soviético. Lo que nosotros visualizamos es que están dejando ir al verdadero poder que se está construyendo, y cada vez con mayor fuerza, que es China. En la votación de hace unos días en el Consejo de Seguridad, China votó a que neutral, dijo: no, yo ni condeno
a la Unión Soviética, pero tampoco la apoyo. Entonces, ¿por qué? Porque China es la que está siendo la verdadera beneficiaria. Mientras estos se pelean, China está avanzando en el área asiática del mundo. Y no solamente asiática, las relaciones económicas de China con Sudamérica son muy extensas. Y ha habido intentos en México para penetrar. Recuerdo el último, así, gran intento de estar en México, fue aquel tren que iba a ir México-Querétaro, que pues ustedes de pronto vieron que se desapareció. Entonces creo que al final el verdadero beneficiario de esta affair va a ser China. Cuando alguien decía la OTAN va a responder, no va a responder. La historia de los países occidentales en este tipo de ataques es siempre ser tolerante. Lo hicieron con Hitler cuando invadió Checoslovaquia y luego Polonia y se fue comiendo el resto de Europa. Entonces ese es parte del ADN de que no le van a entrar a una guerra, salvo que se vean ya impedidos de ver que no se paran los rusos en lo que normalmente era de ellos. Ahí a lo mejor podría haber una reacción. Entonces estamos en posibilidades de iniciar una guerra muy focalizada en ciertas partes de Europa y donde pues toda la humanidad pierde. Toda la humanidad se ve sometida a un estrés innecesario, porque al final lo único son imperios que intentan volver a las épocas anteriores. Yo recuerdo muy bien en el estudio de los años 33 al 36 cómo la gente de Alemania volvía a tener el famoso imperio austrohúngaro y alemán que tuvo casi toda Europa por un par de siglos. Entonces es parte de esa mentalidad, de ese ADN de querer ser un imperio y controlar al resto del mundo. Eso es la visión. Creo que ahí van a quedar las cosas. No creo que se animen a ir más allá. Estados Unidos no va a mandar tropas. Lo que sería interesante es ver quién es el único, y lo dijo el presidente de Ucrania, nos dejaron solos. Y cuando estaban los bombardeos, ni un solo avión de la OTAN, ni siquiera para inhibir a los demás, los apoyaron. Entonces los dejaron solos y los van a dejar como dejaron a Checoslovaquia y a Polonia que se la coman. Así es. Ese es el affair del mundo. Así se llevan los que tienen el poder. Muy bien. ¿Querías agregar algo, Gilberto? Déjame quitármelo. Ahí va. Sí, bueno, dos cosas muy puntuales. Número uno, Estados Unidos y sus aliados ya se dieron cuenta que no cuentan con el poderío de antes, ¿verdad? Están más frágiles, más vulnerables, y lo constató el hecho de que precisamente, como dice nuestro amigo Ernesto, dejaron solo a Ucrania. Nomás lo involucraron en un proceso conflictivo, pero lo dejaron solo al final de cuentas. Y número dos, sin que me conste, pero considero que China y Rusia están confabulados, repito, sin que me conste. Están poniéndose de acuerdo para tener el control del poderío a nivel global, aprovechando la vulnerabilidad ahorita de la OTAN y de todos los países aliados, y que en ese sentido llevan su propia estrategia, llevan su propia forma de actuar para que en conjunto logren esto. Por un lado, seguramente dijeron, bueno, Rusia, tú enfrentas los problemas que tienes alrededor, mientras que yo, China, me encargo de avanzar en otros aspectos, y finalmente son aliados. Eso es lo que yo creo. ¿Alguna opinión, Ledesma? Leve. Leve es breve. Es breve. Muy bien. Colócate como quiera el micrófono para que no haya vicios. El asunto de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues son hermanos, tienen el mismo idioma, la misma cultura, la misma economía, productores de petróleo. Como decían mis compañeros que me antecedieron,
pues es un pleito donde Rusia está reclamando lo que en teoría, o lo que ellos dicen que es de ellos, cuando en realidad, pues como humanos, debemos de estar proclamando la no guerra. Cuando tuvimos noticias del coronavirus, allá a finales del 2019, último diciembre, que había un virus en China, pues muchos lo vimos, digo, bueno, pues está en China, nosotros estamos acá en Monterrey, Nuevo León, ¿qué puede pasar? Se minimizó mucho la aparición de ese virus, no se tomaron las medidas que debieron haberse tomado en su momento, el haber aislado a esa población o a ese pueblo que tenía el virus, y las consecuencias las tenemos a la vista actualmente. Yo considero que esta guerra de Rusia contra Ucrania puede pasar lo mismo. O sea, no estamos midiendo lo que puede ocasionar. De entrada, pues sube el petróleo, a nivel local pues ya no subió el dólar, nuestro presidente se mostró indeciso en cuanto a qué decisiones tomar, en cuanto a condenaba o no condenaba. Al primero se trató de mantener neutral, al final, al otro día, como usted, maestro, decía, quizá por algunas presiones ya se condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Sin duda alguna que es algo serio, es catastrófico para la humanidad de las guerras, siempre lo han sido, y sí debemos estar atentos a lo que puede pasar. Y lo que puede pasar y la relación que las consecuencias que puede tener en México con nuestro gobierno. Es todo. Muy bien, compañero. Bueno, ya llegó nuestro amigo Valles. Allá está bien, llegó tarde, sí, pero bueno, sin sueño. Viene del Antonio. Viene del Antonio, pues si dijimos que íbamos a vernos aquí. Ah, ya te había sido. Yo no me quedé. Pero no está usted atento no está usted atento a las redes, compañeros. Pero bueno, pasamos al tercer tema, si es que no hay alguna otra cosa. A ver, Rafael Salazar nos dice: el discurso de AMLO con respecto a un par de zapatos y ser feliz con lo que tenemos. Eso es nada más un discurso, nos está diciendo Rafael Salazar. A ver, ¿qué más dice? Un discurso, una opinión, un comentario, solo eso. No fue un decreto. Chiquitín. No sé quién será el chiquitín, yo creo que usted, diputado. Se me hace que se refiere al licenciado Cerda. Pero bueno, véngase para acá, compañero. Dice el diputado que se venga para acá con todo su chiquitín para aquí trabajar, para platicar. Y aquí lo bautiza, dice, es muy grosero el contador Cerda. Pero bueno, compañeros, vamos a pasar al último tema, ¿sí? Miren, déjenme decirles una cosa en aclaración a ¿sí? Hubo un tiempo en que yo recibía muchos insultos, ¿sí? Algunas mentadas de madre, por lo que yo estaba presentando de resultados en la elección anterior en Nuevo León, la de Jaime Rodríguez, ¿sí? Cuando salían resultados, empezaron a salir resultados favorables para Jaime, pues tanto gente del PRI como del PAN se mostraban molestos y mandaban eso. Y yo les dije, ¿saben qué? Me voy a ir una vez a la semana a un lugar y ahí los espero, ¿sí? Para que, pues digo, que se sienta bien la mentada de madre, así, face to face, ¿verdad? Y algunos sí vinieron, sí, pero otros ya no vinieron. Pero por lo pronto yo le di curso pues a la iniciativa de ellos, ¿no? Al propósito de ellos, ¿sí? A veces la gente se desespera porque me ponen cosas aquí en las redes y pues no tengo tiempo, la verdad yo tengo una vida, déjenme decirles, ¿sí? Ahorita de aquí pues me voy a ver unos hijos que tengo, más tarde me voy a cantar a la cueva y así ya, o sea, como yo pienso que ya son los últimos días, pues tengo que aprovecharlos, compañeros, ¿sí? Entonces no puedo estar contestando todas las cosas que me ponen aquí y a veces me queda tiempo nada más para vacilármelos. No para entrar en una polémica que para mí no tiene ningún interés.
Pero bueno, vamos a entrar al último tema, que es un tema estatal, pero también es un tema nacional, y no es un tema, sino dos temas. Problemas que estamos teniendo en el tema de la seguridad pública y problemas que estamos teniendo en el tema del agua. En el tema de la seguridad pública estamos viendo un fenómeno nacional muy fuerte. En Nuevo León tuvimos una situación crítica en diciembre, se empezó a tranquilizar y pues estaban las cosas un poco más adecuadas cuando esta semana fue terrible, ¿sí? Pero lo estamos viendo, por ejemplo, en estados donde uno pensaría que las cosas ya deberían estar muy bien, como por ejemplo Sonora, donde va de gobernador el anterior encargado de la seguridad pública en el país, con el conocimiento, los elementos, todo para tener a un estado de Sonora pacificado, y sin embargo está también en una condición muy complicada. Este fenómeno se da también en otros estados gobernados por Morena, particularmente Zacatecas, donde ahí algunas personas hablan de otro tipo de razones. Pero se puede decir que hay un propósito aparente de calentar no la plaza, sino las plazas del país. Y entonces tenemos una situación aquí en Nuevo León también. Y en el tema del agua, bueno, pues ya hemos visto pues que cada vez tenemos menos. Hay previsiones de que pues, nos alcanza para unos cuantos días. Y bueno, es una situación de apremio que ya hemos vivido los que tenemos pues una cierta edad, los que estamos ya de mediodía para abajo ya sabemos de qué se trata. Quizá las nuevas generaciones pues no saben lo que es pues de pronto tener la carencia así de el vital líquido ahora más que nunca, haciendo sentido esta expresión. Pero bueno, yo la verdad sobre este tema creo que específicamente en el tema, los dos me parece que son temas de expertos, pero todo el mundo tiene alguna opinión, ¿sí? A mí me parece claro pues que son dos temas que tienen un potencial importante para afectar en la lucha por el poder, que es el tema que nos ocupa fundamentalmente en la mesa grillera, ¿sí? Y entonces, pues, sí creo que hay una situación de riesgo, y sí creo que si no se encuentran formas para salir de esto, puede tener algún impacto en la lucha por el poder que se manifestará en las próximas elecciones, cuando se disputen senadurías, diputaciones, alcaldías, etcétera, ¿sí? Pero por lo pronto, pues el problema ahí está, y yo le quiero preguntar a mis compañeros si alguno tiene alguna solución, ¿sí? Basado en la técnica, en la lógica, basado en la fantasía, basado en la fe, basado en lo que les dé su gana finalmente. Esta es una mesa grillera informal. Entonces, ¿quién quiere empezar? La 4T tiene una postura, sí. Nuestro representante oficial, sí, adelante. Bueno, el problema del agua es un problema que ha permanecido por muchos años, sobre todo aquí en nuestro estado. Se le ha tratado de medio arreglar en algunos gobiernos anteriores, pero solamente para mitigar la problemática, no para generar una solución a mediano y a largo plazo. Yo creo que probablemente se esté utilizando esta situación para que algunos sectores de la política local pues lleven agua a su molino. Realmente sí es preocupante, solo que no sabemos qué tan real es, porque por lógica, si está muy cercana a la terminación del agua, quizá por días, como hace poco se escuchó por ahí que nos quedaban 17 días de agua, nos quedan 20 días de agua. Si eso fuera la realidad, pues estuviera habiendo recortes por todos lados. Yo no me ha tocado saber de alguien, de algún sector de la ciudad donde hubiese un recorte importante. A mí en lo personal, en mi colonia, ¿verdad? En mi área,
aquí en el sur de Monterrey, pues no ha habido ninguna disminución en el suministro del agua, porque si hubiera agua para toda el área metropolitana, para días, 20 días, 30 días, pues los recortes estuvieran ya vigentes. Gracias. Yo creo que finalmente, asumiendo que sí es un problema grave, yo creo que finalmente el gobierno federal va a entrar a apoyar al Estado de Nuevo León para dar una solución más a mediano y a largo plazo. Yo creo que eso es lo que va a llegar a ser, pero se está promoviendo toda esta publicidad pues para que el gobierno federal voltee a ver a Nuevo León, voltee a ver la problemática que está actualmente y que de ser real, de ser cierta, pues hay que tomar cartas en el asunto y seguramente vamos a recibir el apoyo federal como en todos los casos que se han presentado en las diferentes regiones del país. Ese es mi comentario. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra opinión? Compañero Cerda, ¿ya están listos para organizar las protestas por la carencia de agua? Bueno, primero habría que establecer que el problema del agua es un problema no solamente local. La semana que hoy termina, en la Ciudad de México y en el Estado de México hubo más de 3 municipios sin agua. El problema de la extracción sin medida de las fuentes subterráneas en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México han traído como consecuencia un agotamiento de esas fuentes. Hay que establecer que a nivel internacional tenemos un periodo, una sequía que se ha considerado por la ONU como grave. En los últimos 2 años ha habido una sequía muy prolongada, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Y en otras partes del mundo ha habido un exceso de lluvia, caso de Brasil, caso de algunos países de Sudamérica que están inundados por la gran cantidad de lluvias. Esto viene a un cambio climático que se viene dando y que va a pegar. Allá por 1976 lanzamos un documento que decíamos que las próximas guerras del mundo y de nuestros países iban a ser por el agua, que iba a ser el problema grave debido a la contaminación, al mal uso que se estaba dando al agua en aquellas épocas. Recuerdo que en aquella época había un gobernador muy visionario que fue Martínez Domínguez, que empezó a generar una serie de acciones para conseguir la posibilidad de tener agua. Y recuerdo muy bien que en una de las reuniones que él tenía con la sociedad y con gentes, nos decía que la ciudad de Monterrey no debía de pasar de 3 millones porque era el tope que podían alimentar tanto las fuentes superficiales. Para que se den una idea, el 70% del agua que cae, según datos de Conagua, son de aguas superficiales, o sea, vienen de aguas de las presas, y el 30% sale de los pozos y de las extracciones que se tienen. El problema que tiene Nuevo León desde hace mucho tiempo es que la extracción de manera agresiva por parte de las empresas cerveceras, refresqueras y otras empresas cuyos procesos de producción necesitan mucho agua, han estado siendo sacadas gracias a una serie de concesiones que en su momento recibieron de parte del gobierno federal. Entonces, esta sobreexplotación de los mantos acuíferos del área metropolitana, de la Huasteca, de una serie de pozos, debido a esta sequía han dejado de ser alimentados. Entonces se nos trae un problema grave. De esto se veía venir desde el año pasado, cuando entró el gobernador. Nosotros le mandamos una carta, hicimos un análisis y le dijimos, oye, este problema se te va a venir encima, hay que empezar desde ahorita a hacer una serie de acciones y de recortes para que nos aguanten más. Y pues él hizo una declaración temeraria, no necesitamos agua, estamos completos, y eso generó sin duda alguna una incapacidad para ver el tamaño del problema. ¿Qué es lo que iniciamos nosotros? Una serie de análisis. Acuérdense que anduvimos en este
problema del agua desde la lucha aquella que tomamos Cerro Prieto, el cuchillo, para evitar que se trasladaran en aquella época 600 millones de metros cúbicos a Tamaulipas, y se manejó a través de una decisión jurídica en que decíamos que el agua que se encuentra tanto superficial como subterránea tiene como privilegio el consumo humano, y se ganaron los amparos y se detuvo provisionalmente ese envío. Ninguna situación de las que está planteando el gobierno local pues son viables. El hecho de traer agua del Pánuco no tiene la menor idea, y habría que decirle que hay unos estudios muy bien hechos desde aquella época con respecto a lo del Pánuco, que quiero decirles que ya hay un permiso para traer el agua del Pánuco, pero hay problemas de contaminación y de proceso técnico de traer de 0 metros a nivel del mar a 526 que tienen. El otro de traer otras cosas creo que no son viables de inmediato. El problema lo tenemos ya. El problema es que ahorita estamos en tiempo de frío, no se nota tanto, pero cuando dice alguien que no hay recortes, pues le quiero decir que se vaya a Podaca, que se vaya a Escobedo, o que se meta a ver el Canal 2, que ha estado en la última semana reportando colonia por colonia que no tienen agua hasta por 3 o 4 días. Es un problema grave, y nosotros consideramos que tiene que ser una participación, como lo hicimos en la época del gas, de todos los elementos, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipales, porque son, de acuerdo al artículo 151 de la Constitución, establece cada sus responsabilidades del agua. ¿Qué estamos pidiendo? Que se incluyan a los empresarios. Habría que pedirles a los grandes extractores del agua de Nuevo León, decirles bájenle al nivel de consumo, así como en un tiempo tuvieron que reducir por la pandemia la producción de cerveza y de aguas refresqueras, pues que ahora hagamos un ejercicio de racionalización y de apoyo a este problema grave. No saben, porque a mí me tocó vivir desde los años 50, ya no estoy como el compañero que es joven aquí, el señor Borrego, pues es un muchacho para mí, está joven, pero yo le llevo más de 6 años, así que no le tocó vivir algunas cosas, y además siempre ha sido muy sacatón. Él le gusta nada más estar al margen de las broncas, pero no le entra a las manifestaciones ni a la toma de... Bueno, eso dice el compañero. A ver. Déjeme terminar y luego se avienta, o sea... No, pues le puedo hacer un paréntesis ahí. A ver, ¿qué problemas recuerdas del agua en los 50? Pues, ¿qué te parece cuando íbamos a través del Topo Chico y que tomamos el Topo Chico como parte del agua que teníamos que traer para las casas? ¿Qué fue lo más grave de esas épocas? Pues que no teníamos agua. Llegamos a tener hasta más de... Pues no, que muy conocedor, compañero. Pues no sé qué quieres decir. Pues, no, mire, en aquellos años, sí, efectivamente yo era un niño, pero escuchábamos la radio allá en la frontera tamaulipeca. Y escuchábamos la radio de Monterrey. Estaba en Tamaulipas, pero sabíamos porque era una situación de escándalo. Y el escándalo y lo triste, sí, eran los niños deshidratados. La falta de agua, el impacto social, humano más fuerte en que se reflejaba era precisamente en la estadística de niños deshidratados. Esa es una situación que se vivió en los 50, ¿sí? Y que puede, si esta situación del agua no se resuelve, pues regresar de un modo terrible, ¿sí? Un poco el drama pues que se tiene en el problema actual de los niños con cáncer, que no tienen sus medicamentos, ¿sí? Oncológicos. Bueno, y por supuesto, como siempre, ¿sí? Así como la mayor comorbilidad en la pandemia es la pobreza, los problemas de deshidratación se daban también entre los niños pobres, ¿sí? Adelante, compañero. Sí, pero tú desde larga distancia, 200 y pico de kilómetros, pues está muy bien. No, aquí estuvimos... Así somos los generales, compañeros. Sí, siempre estamos nada más acá viendo... Sí, los generales tacatones, sí. Adelante, por favor. Pero dejemos los tacatones en su lugar. No, lo que te quiero decir, nosotros en esa época
en los 56, íbamos a traer agua del Topo. Quiero decirte que nosotros éramos, yo vivía en la Colonia Independencia, entonces para que te des una idea del tamaño de la bronca que teníamos, no para bañarnos, que eso es lo de menos, sino para tomar agua. Claro, en aquella época, yo nací en el 44, tenía 12 años, camarada. Íbamos hasta Topo Chico para tener agua apestosa, porque así era, y porque era la que tomábamos. O sea, el problema más grave de este tipo de decisiones es que le pega a la gente que no tiene. Por eso les decía yo, váyanse a las colonias. ¿Cuántas colonias ahorita, de Escobedo, de García, no tienen agua? O sea, es un problema grave. Aquí tenemos que todos jalar unidos, y es la propuesta que nosotros traemos, para juntos empezar a tratar el problema de los próximos 6, 7 meses. Lo otro va a tardar en llegar. Yo creo que la más rápido que podemos hacer es tirar el segundo acueducto de la presa del Cuchillo para acá. Tenemos la concesión de 5 metros cúbicos por segundo más, que nos aliviaría el problema por lo pronto por este año. Y el próximo año, de acuerdo a ese permiso que se tiene, tendríamos 10 y al siguiente año 15 metros cúbicos por segundo. No es la resolución del problema, pero nos ayudaría a construir. ¿Y qué necesitamos? El apoyo irrestricto del gobierno federal, que el gobierno estatal se ponga las pilas, que los empresarios pongan la parte de decisión de dejar y hacer más eficiente su producción y por lo pronto bajarle el nivel, porque es un problema humano, va más allá. No es el problema de bañarse, como alguien decía, no, pues le pones perfume. No, es el problema de supervivencia. Lo que tú dices del problema de que los niños no tenían agua, yo te quiero decir, ¿cuántos habitantes tenía Monterrey en aquella época, en los años 56, 60? Chécate cuántos tenemos ahorita, estamos alrededor de 5 millones. Entonces, el problema no solamente se ha magnificado, se ha exponenciado, y el problema es muy grave. Y yo creo que se requieren acciones rápidas, eficientes, donde todos tenemos algo que hacer. Esa es la visión que nosotros tenemos y a eso nos vamos a dedicar. No es la primera vez, y recuerdo cuando le quisieron quitar a los campesinos de la Yancual la agua de gris, de riego de Dulces Nombres, y que logramos que se revirtiera eso, y estuvo aquí el presidente Cedillo y le ganamos la partida. Fue el primer amparo ganado a un presidente de la República, y que dijimos, es que no puedes tomar el agua porque esa es agua de nosotros. Obviamente, ese tipo de circunstancias, hoy necesitamos el concurso del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales y de los empresarios. Esta es la visión que nosotros, y desde luego las fuerzas políticas, los partidos políticos, así como nos unimos una vez todos los partidos, sin distinción de colores y eso, para lograr un precio justo al gas natural. Creo que hoy estamos en esa visión. Nadie sobra en la lucha por aliviar la sed de los nuevoloneses. Esa es mi posición. Muy bien, compañeros. El tema ya estamos cerrando. Sí, pero tú dices que estamos muy bien en el tema de la inseguridad, ¿no? Bueno, les dije al principio, mira... pero antes, bueno, está bien, adelante. Hace 2 semanas te planteé yo, en lo personal, que el problema de la inseguridad se iba a complicar más, ¿te recuerdas? Y te dije, el problema, decía Einstein, que cuando tú haces las mismas cosas, pues van a resultar los mismos resultados. Algo se tiene que hacer. No es problema de una persona, ni decir es que ya sabe cómo está el ambiente y cuáles son los grupos. Perdón, esto es un problema más grave, es un problema de estrategia, de manejo de las fuerzas policíacas, de inteligencia, y no la vemos. Ahí mismo en esa reunión te dije, esto ya se sabía, hubo 2 mantas donde decían que había problemas graves en los penales y no hicieron nada. Y a la siguiente semana te recordarás que hubo un problema grave en los penales. Entonces, es un desparpajo con que el gobierno actual, que no es que lo hayan creado, pero no ha tomado las medidas que se requieren. Y a nivel federal, ahí te voy a poner un ejemplo. Antier, 6 municipios de Sonora fueron tomados por los narcos, tomados en forma completa y absoluta, al grado de que la gente mejor se escondió y el gobierno real son los narcos. Estoy hablando de Sonora. Vete a Nayarit, la misma circunstancia. Entonces, el país está sujeto a un problema muy grave de inseguridad. Creo que el gobierno no puede, ya no pudo,
por una falta de estrategia en el manejo y decir que nuestros soldados pues, están haciendo todo menos la chamba que les corresponde. Entonces nos parece muy grave lo que está sucediendo porque ya el poder de estos grupos ya es casi igual o superior en los estados y en los municipios al poder normal o democrático formado. Eso es muy grave y a la serie de problemas que tiene la presidencia de la República, súmale la incapacidad para atender el problema de inseguridad del país. Está grave y no se ve, al menos pronto, que el presidente y sus gentes y sus consejeros tomen acciones que cuando menos vuelvan a la situación con que estábamos en el 18, ya de perdido ahí. El número de muertos ha superado a los muertos del principal instigador de la violencia que fue Calderón. Checa el número de muertos. Ni se diga los de Peña Nieto, que tontón, pues ya lo superaron. Entonces me parece que algo está fallando, algo está mal y hay que recapitular y que el gobierno federal necesita de buenos asesores y buenos instrumentadores y buenos operadores que le den salida a la circunstancia de la falta de seguridad en el país. Esa es la visión que nosotros tenemos. Muy bien, compañeros. ¿Algún comentario? Ya estamos cerrando, compañeros. Pues el último punto que tenemos es el tema del agua y el tema de la inseguridad. Sin duda alguna, dos problemas fundamentales que nos aquejan en Nuevo León. El de la inseguridad y el del agua, pero en el mundo también. O sea, el problema del agua es un problema que ha ocasionado guerras y ha ocasionado pleitos. Y sin duda alguna seguirá ocasionando, pero volviendo a Nuevo León, necesitamos que nuestro gobierno haga acciones concretas para resolver el problema a corto plazo. Hay las propuestas de seguir con el plan de la Presa Libertad, de traer agua del Pánuco, de una planta desalinizadora por Matamoros. Digo, quizá fueran viables, pero estamos hablando de algo a corto plazo. Y a corto plazo necesitamos soluciones. Necesitamos que a la voz de ya se nos va a sacar la presa a la boca, se va a sacar la presa a Cerro Prieto. ¿Qué vamos a hacer? Decía el compañero que la presa del Cuchillo tiene agua, pero tenemos un tubito. Tenemos permiso para traer más, pero no se ha hecho nada para traer más agua del Cuchillo. Entonces, sí es un problema muy serio que necesitamos que el gobierno local, el gobierno federal nos ayude y tratamos de resolverlo. El problema de la inseguridad, pues sin duda alguna, es un problema que se está agravando. Tenemos un pasado reciente donde tuvimos inseguridad muy alta, del 2009 al 2012. Teníamos gente, nos tocó a muchos verlas colgados en los puentes. Quizá para allá vamos. Si no hacemos nada, para allá vamos. Las autoridades dicen, o nuestro secretario de Seguridad dice, bueno, pues son reacomodos que está viendo entre los grupos organizados por tomar el poder, por ver, hasta nos dio la cifra de qué tanta lana genera la delincuencia, el narcotráfico. No es nada nuevo, o sea, los grupos de delincuentes han existido toda la vida, desde épocas inmemoriales. Siempre ha habido delincuencia organizada en el mundo. Y obviamente que los gobiernos en turno, pues lo que han hecho es negociar con la delincuencia, ponerles límites. Y yo creo que eso es lo que ha faltado que hagan nuestros gobiernos en la actualidad. Es todo, compañero. Muy bien, compañeros, pues déjenme saludar pues a Rafael Salazar, a Mario Posada Gómez. Mario Posada nos dice, Rafael Salazar y Latinos. Dice, y Latinos hace inferencias que rayan en lo ridículo, ¿sí?
y parte de esta mesa las compra. O sea, nosotros compramos las cosas que dice Latinos. ¿Qué más dice Rafael? Pues es todo lo que dice. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, pero me da la impresión de que no le gusta Latinos. Es un compañero amigo de la 4T, sí. Sí, muy Dile, aguerrido. ¿A qué se refiere? muy aguerrido. Oye, dile que venga. Pues, Siempre necesitamos más. es que, En esta mesa necesitamos más chairos. pero pues Un amigo de él. nos va a barrer. ¿Nos va a barrer? Rafael. No, hombre, dile que nos la pelisca, dile que se venga. Sí. Bueno, compañeros, Es miembro del pájaro caído. no, dice, oye, Mario Posada Gómez dice, Ernesto Cerda, que eres puro pájaro nalgón, ¿sí? Que vengas, sí, que vengas acá y tráete unos 2 o 3 chairos más para que esto se ponga sabroso. Miren, déjenme decirles ya en serio, sí, este es un espacio abierto porque tiene como propósito buscar, a pesar de las diferencias de opinión, una condición de diálogo, de cambio de opiniones, aunque estas sean totalmente diversas, en la esperanza de que finalmente podamos avanzar hacia una condición, por lo menos, de racionalidad, ¿sí? Entrar en ese rango en el que nos hemos salido. Yo creo firmemente que lo que fue el puntal, el creador, el que hizo posible el fenómeno de la 4T, es hoy el factor más decisivo para que la 4T esté en riesgo de ser destruida y aniquilada. Deben de encontrar los amigos morenos una forma de desembarazarse del presidente, quizá dándole una salida elegante, digna, ¿sí? Pero sí creo que les corresponde a ellos, porque las otras opciones que yo veo son así como que más orientadas a continuar en el esquema de polarización. Si va usted a hablar, compañero, Sí, colóquese el micrófono, sí, para que la gente lo escuche bien, sí. Mira, el gran problema y la gran decisión es qué hacer para resolver los problemas. Yo hice propuestas y el señor que amablemente nos escucha o nos ve, no aporta nada. Yo aporté soluciones concretas. El problema de qué hacer con el agua, cómo conseguirla, quiénes deben ser los artífices de esta nueva manera de ver las cosas, y yo no veo propuestas, simple veo el ataque, la descalificación, pero no veo soluciones. Pero usted le dijo pájaro nalgón, no, compañero. después de que dice el señor, Usted también lo descalificó. yo no le dije a él, le dije al fue señor de acá. religionario, Chayo, Perdón, que fue dijo que otra era puro cosa, pájaro discúlpeme, nalgón. ¿Sí? ubíquese en la realidad y no ponga Bueno. en mi boca palabras que no son. Bueno, entonces, Sea usted objetivo, compañero. Retiramos el tema, compañero Mario Posada Gómez. Sí, dice el licenciado Serna que no es usted un pájaro nalgón. Adelante, compañero. No lo es, pero puede serlo. Que la Pues sí. Bueno, Digo, para que no por diga lo que le menos- sacamos. Por lo menos diga. Pero vaya, diga pájaro vaya. dodo, sí, aquel pajarraco que existió en las Islas Mauricio, sí, y que pues sí estaba medio nalgoncito y por Sí. eso Bueno. así se les conoce. Sí, Yo lo que pero te bueno, quiero adelante. decir es que a mí me ha tocado ver gente como esta que es muy buena en redes y que constantemente hace juicios, y yo le decía, a ver, cuando hubo necesidad de ir a México a cerrarle a impedirle el paso a Fox, fuimos nada más 400 gentes en todo Monterrey, cuando el problema era puro cuento. Y quiero decirles que ahí, ¿quiénes fueron? Fue el presidente del PRI, la presidenta de Acción Nacional, la presidenta del PRD, la presidenta del Verde y su servidor, y fuimos a pedirle al presidente en aquella época la necesidad de que pusiera orden en los precios del gas natural. Y el discurso más agresivo
y eso se debe acordar César, el que ahora es alcalde de allá de un pueblito, el más agresivo fue el de nuestra amiga Rebeca Cloutier, mucho más agresivo que la raza de la oposición. Y en esa época era o sea, quiere decirle que cuando hay un elemento fundamental que nos une, yo le decía, todos tenemos un montón de diferencias, pero todos tenemos otra onda. Pero aquí tenemos una sola, la bronca es el precio del gas natural. Y no vamos a hablar más que del precio del gas natural. Y eso nos logró una cohesión y una manifestación donde la Cámara de Comercio jaló con nosotros. Las cámaras jalaron y se manifestaron junto con CTM y con CROC, y ahí hasta el gobernador se nos sumó. Oiga, después. ¿Y usted ya está cansado? No, definitivamente, no, hombre, estamos empezando. No, usted no Discúlpeme, está cansado. no. Pues entonces, éntrele. Pues, ¿usted qué cree que estoy haciendo? Hasta usted convocando al pueblo Claro, de nuevo, a las diferentes claro, fuerzas políticas, claro. para un frente común en contra de la No, a inseguridad. favor, no todos en No, contra, a favor de la seguridad, a favor del agua. A favor del agua, muy bien. Bueno, compañeros, aquí tienen ustedes a nuestro líder, sí, que convoca. No líder, hace soy usted participante. Un llamado. Ese de liderazgo no me gusta, no me voy a terminar como otro. ¿Por qué no publicamos un manifiesto, compañero? Ya está publicado. Convocando. Bueno, compañeros, Están atrasados. bueno, como pueden ver, pues hay amigos de generaciones así anteriores que andan todavía con la ilusión de la lucha política, sí. Yo soy de la opinión de que pues los héroes ya están fatigados, sí. En verdad, o sea, yo cuando participo en grupos así que se ponen así muy intensos, yo les digo, pues mira, tuvimos la oportunidad de hacer algo por este pinche mundo y la verdad fracasamos, sí, cuando éramos jóvenes y teníamos más energía, ¿verdad? Ahora pues yo creo que también, no sí. Entonces, bueno, pero bueno, es cuestión de enfoques. De cualquier manera, si alguno de ustedes quiere sumarse a la iniciativa política desestabilizadora que hace ahora mi amigo Ernesto Cerda, ¿a dónde te pueden buscar? ¿A dónde convocas? ¿O los estamos citando ya de una vez en la Macroplaza? Pues es una magna manifestación. Se sumen a mi mail, ahí estoy. No, ¿cuál es su mail, compañero? Cerda 999. A ver, Cerda 666 del 999. diablo. 999. ¿Sin el 6? Sí, Cerda con minúscula. Todo con mi Cerda 999 arroba hotmail.com. Sí, mándenles por ahí su comentario, su adición. Y yo creo que puede ser que se inicie una nueva revolución social. Yo voy a citar a los presidentes, como lo hice hace tiempo. Vamos a convocar. Yo voy a hablar al gobernador. Bueno, los líderes, por favor, de los partidos, por favor, ya tienen el correo. Búsquenlo, sí, luchen, sí. Nosotros aquí vamos a estar simplemente grillando. Sí. Lo nuestro es aquí estar en la grilla, ¿sí? Y ser testigos de lo que pasa. Ya estamos viejitos, ¿sí? Le vamos a echar porras aquí al compañero revolucionario. Bueno, compañeros, tengan un excelente día. La grilla es muy fea, a veces sabrosa, ¿sí? Es bueno aderezar con música la vida. Entonces, a las 7 de la tarde yo los espero en la Cueva de Saba. Por favor, si quieren grillar, vénganse aquí ahí está prohibido. A la mesa grillera. Vamos a divertirnos. Cuando lleguen allá, por favor, no me estén hablando de cosas de la política, ¿sí? Allá es para olvidarnos de la política, ¿sí? Porque la vida es así. La semana pasada fueron unos amigos y estuvieron chingue sobre el tema político hasta que yo les dije, vamos a disfrutar de la música, y todavía tuvieron la atención de decirme, entendemos el mensaje, sí. Sí. No, bueno, ok, los espero a las 7 en la cueva de Saba, sí, para de las 7 a las 11, olvidarnos de tantos problemas, sí, y envolvernos en el manto sagrado, sublime de la música. Nos vemos, compañeros, que tengan un excelente fin de semana, y por acá nos vemos. No sé si nos vamos a ver aquí. ¿Qué les pareció aquí? ¿Mejor que allá? Es igual. ¿Es igual? Hubo música también. A mí me es igual. Bueno, ok, vamos a esperar, sí. Por ahí del jueves ya yo les notifico dónde va a ser. Sí, por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana.
y hoy a las 7 en la cueva. Bye.